Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. En estas sesiones seguimos el texto Espiritualidad y Biocentrismo en la parte escrita por un servidor, y en la pasada sesión habíamos visto el epígrafe Limitaciones de comprensión, y en esta vamos a continuar con el epígrafe El plan de retorno, la participación de los hijos no soñadores. Es la página 294 del libro regular y seguimos en la parte primera, el sueño. Y dice así: he dicho que el Padre Universal habría respetado infinitamente el libre albedrío de los hijos soñadores. ¿Queréis soñar con algo que no podéis experimentar porque es imposible? No podéis conseguir ser causa mía. Yo soy primera causa y vosotros sois mis efectos. Yo soy la mente y vosotros sois los pensamientos, individualizados, personalizados y eternizados. Yo os he creado en mi mente, de mi espíritu. No podéis ser yo, pero podéis soñar que lo sois, podéis experimentarlo. También he establecido, en un orden razonado, que una deidad existencial hubiera conocido desde siempre es una expresión porque la existencialidad presupone un estado continuo sin principio ni fin. Nosotros tenemos una limitación de comprensión de lo que supone la eternidad. Por lo tanto, aunque nos parezca una bonita idea, pues tenemos que simplemente aceptarla sin poder comprenderla. Que una deidad existencial hubiera conocido desde siempre cualquiera de los infinitos detalles previos de planificación, desarrollo, ejecución y desenlace de la aventura experiencial consecuente con las decisiones de los hijos soñadores, una vez identificados con el rol egoico. Es decir, que he dicho anteriormente, de una forma muy razonada, que una deidad existencial, que Dios, hubiera conocido desde siempre, porque allí todas las vivencias son simultáneas y el conocimiento es absoluto, en todos los canales, en todo el rango, si se puede hablar de canales y de rango, de experiencias posibles. Es una esfera, de forma que el propietario de esa mente donde se desarrolla todo, tanto lo real como lo soñado, es perfectamente conocedor de todo lo que pueda acontecer, de las infinitas posibilidades que puedan acontecer. Por lo tanto, es conocedor de los infinitos detalles previos, los de planificación, los de desarrollo, los de ejecución y los de desenlace, de todo lo que los hijos soñadores fuesen a poner en marcha en su mente. Omnisciencia. Igualmente hemos establecido que, por tanto, el llamado en algunos textos espirituales plan de Dios para la salvación del hijo soñador, es decir, la respuesta divina al sueño del hijo. Hijo, puedes soñar, yo como padre sé cómo va a acabar todo esto, y como lo sé, pues yo
inmediatamente que tú has decidido poner en marcha tu sueño, yo pongo en marcha una respuesta. ¿Para qué? Sin coaccionarte, sin ejercer coerción, respetando en todo momento tu libre albedrío, sin embargo, te ofrezca en todo caso puertas de salida que puedes decidir tomar o no. Igualmente hemos establecido que, por tanto, el plan de Dios para la salvación del Hijo Soñador incorporaría la máxima atención al bienestar general de toda la filiación. ¿Qué es la filiación? El conjunto de la creación, el conjunto de todos los pensamientos creativos de Dios y de sus creaciones que co-crean con Dios, individualizados, personalizados y eternizados. El conjunto de todos. El plan de Dios para la salvación del Hijo Soñador también prevé el máximo bienestar general del Hijo no soñador. ¿De acuerdo? Es decir, un ser absoluto como Dios da respuestas absolutas y sus respuestas son para todos, no son individuales. Siempre benefician a la totalidad. Igualmente hemos establecido que, por tanto, el plan de Dios para la salvación del Hijo Soñador incorporaría la máxima atención al bienestar general de toda la filiación, soñadores y no soñadores, por medio de los efectos colaterales derivados de dicho plan. El plan está destinado principalmente a que los hijos soñadores despierten, pero no deja de contemplar a la totalidad de la filiación, a la totalidad de la creación. ¿De acuerdo? Hago otro nuevo establecimiento para poder continuar con la propuesta. Parece aceptado por todos nosotros que la base de la madurez vital de la persona es el conocimiento, aprendizaje, formación, esfuerzo, por un lado, pero también la experiencia por el otro. No en vano, en nuestro entorno sociocultural acuñamos la máxima que reza: la experiencia es la madre de la ciencia. Con ello, las personas que ya estamos en nuestro paso del ecuador de la vida, queremos poner de manifiesto a los jóvenes que la consolidación del aprendizaje se produce cuando lo pones en práctica en muy diferentes situaciones, obteniendo un enriquecimiento que proviene de aplicar en cualquier campo los conocimientos genéricos a las situaciones concretas, para comprender su aplicación al detalle, en cada caso, en profundidad, con el aporte de matices que permitirá un entendimiento mayor de ese conocimiento genérico. La experiencia siempre enriquece a la teoría y produce un entendimiento mayor. Este es el nuevo establecimiento que hago para poder continuar con la propuesta, algo que todos nosotros ya conocemos, pero que es interesante que quede claro en este punto del relato. Para poder establecer esta nueva idea de la propuesta, recordemos alguna de las anteriores. Esta nueva idea de la propuesta es el plan de retorno, la participación de los hijos no soñadores. ¿Por qué el plan de retorno, el plan de Dios para la salvación, comprende la participación de toda la filiación? El Padre Universal, una vez elegido para su desenvolvimiento propio el paradigma del amor infinito,
El amor infinito ya hemos dicho que es una forma de describirlo por nuestra parte, porque el paradigma del Padre Universal es su paradigma, no hay otro, entonces no necesita una descripción. Nosotros tenemos que utilizar un término, amor, que lo tenemos situado en la escala de los opuestos. En un polo estaría el amor y en el otro estaría el miedo y el odio, pero nos sirve esa palabra para identificar por grados cualquier situación a la que sea aplicable. Y le ponemos infinito para indicar que se encuentra en el extremo de uno de los polos. Pero eso no es el paradigma del Padre, eso es como nosotros lo describimos. El paradigma del Padre Universal es su paradigma, es lo que es, ¿de acuerdo? Y nosotros lo podemos describir, necesitamos describirlo, podemos entenderlo mejor como el paradigma del amor infinito, porque es el que más nos evoca el conjunto de atributos de personalidad y la naturaleza de ese ser primigenio que elige desenvolverse conforme a ellos. Repito, el Padre Universal, una vez elegido para su desenvolvimiento el paradigma del amor infinito, su paradigma, en su deseo inmediatamente consecuente con dicha elección de compartirlo, de compartir su naturaleza, de compartir sus atributos, de compartir su paradigma, de compartir el amor infinito, en su deseo inmediatamente consecuente con dicha elección, deseo de compartirlo, crearía con infinito amor, otra vez tenemos que volver a describir cómo crea el Padre. El Padre crea como crea. Y nosotros podemos comprenderlo mejor con estas dos palabras, con infinito amor. Y por tanto, crearía dotando a las criaturas de todos los atributos que él gozase. Todo esto ya lo hemos dicho, pero para poder continuar con el relato, en este momento considero que es importante volver a recordarlo. Dotando a las criaturas de todos los atributos de que él gozase. Partiendo de la existenciación del Hijo Eterno, el Hijo Eterno es una de las manifestaciones de ese ser primigenio que es el yo soy, es una de sus autodistribuciones. Las autodistribuciones del yo soy son varias, son 7, pero en lo que a nosotros ahora mismo concierne para este relato, pues nada más que vamos a nombrar 3. El Hijo Eterno, primera autodistribución personal del Padre Universal, el Espíritu Infinito, segunda autodistribución personal partiendo del Padre Universal y del Hijo Eterno. El Padre Universal siempre es el fondo de saco, si es que se puede denominar de alguna forma. Es lo que queda después de ir autodistribuyéndose. Es lo que queda porque es lo primero que había. Es como si de una esfera pues vas tomando a algunas partes y sigue quedando esa esfera, aunque hay partes autodistribuidas, por así decirlo, de forma independiente a esa esfera, ¿no? Partiendo de la existenciación del Hijo Eterno y del comienzo de creación conjunta de ambos, surgirían nuevos hijos que gozarían de todos los atributos originales de dichas deidades existenciales. Las deidades existenciales son esas manifestaciones del Padre resultantes de su autodistribución. Padre, Hijo, Espíritu es lo que nos ha enseñado la religión evolutiva y nos lo ha enseñado de una forma muy simplificada. De hecho, pues la religión evolutiva ha asociado el Hijo siempre a diversas entidades que no lo eran. Por ejemplo, pues en el caso de la religión cristiana se ha asignado a Jesús y Jesús no es el Hijo Eterno, es un hijo del Hijo Eterno, es un nieto eterno, si se puede decir, ¿no? A los que nos estamos refiriendo ahora mismo. Partiendo de la existenciación del Hijo Eterno y del comienzo de la creación conjunta de ambos, Padre Universal e Hijo Eterno, primeras dos
autodistribuciones que a estos efectos nos interesan, surgirían nuevos hijos. Ahí sí, ahí ya aparecen los hijos de Dios, los que conocemos como hijos de Dios. No son los hijos de Dios la única orden de filiación. La orden de filiación, según nos traslada todos los textos de espiritualidad profunda, las órdenes de filiación son innumerables, por no decir infinitas. ¿De acuerdo? Los hijos de Dios es una orden de la filiación, una orden de seres. ¿De acuerdo? Surgirían nuevos hijos que gozarían de todos los atributos originales de dichas deidades existenciales. Claro, es una cocreación entre Padre Universal e Hijo Eterno de los hijos nietos, por así decirlo, los hijos de Dios que son de segundo nivel, de primer nivel es el Hijo Eterno, de segundo nivel, Hijo Eterno con Padre Universal, pues surgen, entre otras muchas, esa orden de hijos de Dios, a la cual nosotros en un nivel en un determinado nivel pertenecemos, ¿de acuerdo? Bien, ya esto lo hemos ido explicando, pero nosotros seríamos un cuarto nivel, seríamos un cuarto nivel, dado que somos un cuarto nivel ficticio, además, procedente del tercer nivel. Esto parece ya una conversación entre los hermanos Marx, pero espero no liarme demasiado con ello. Bien, partiendo de la existenciación del Hijo Eterno y del comienzo de la creación conjunta de ambos, Padre Universal e Hijo Eterno, surgirían nuevos hijos que gozarían de todos los atributos originales de dichas deidades existenciales. Bien. Después del denominado proceso de separación, que ya hemos relatado convenientemente como antecedente a todo esto, todo este relato son antecedentes y consecuentes para ir comprendiendo e ir expandiendo nuestra conciencia sobre toda esta información. Estoy convencido de que, al igual que sucede con cualquier otro texto de espiritualidad revelada, que no es revelada, que es simplemente pues, una compilación que he realizado de esos textos de espiritualidad revelada a modo de iniciación, pues cualquiera que se acerque a todo esto en este punto seguramente tendrá ganas de cerrar el libro y ponerlo en la estantería. Pero este relato de antecedentes y consecuentes es necesario para luego poder comprender toda una serie de cuestiones que se nos va a ir trasladando por los textos espirituales revelados. Bien, después del denominado proceso de separación y del comienzo de la aventura experiencial de los hijos soñadores y del comienzo de lo que sucede en su sueño, se pondría en marcha la actualización coordinada del actor conjunto, manifestación del Espíritu Infinito. Bueno, el Espíritu Infinito es la segunda autodistribución personal de el yo soy, ¿de acuerdo? El yo soy autodistribuye al Hijo Eterno, autodistribuye al Espíritu Infinito y una vez autodistribuidos Hijo Eterno y Espíritu Infinito confieren al yo soy el carácter de Padre, ¿de acuerdo? Esa ya es una explicación hoy que damos un pelín más técnica, ¿de acuerdo? Bien. El Espíritu Infinito, recordemos que cuando los hijos soñadores deciden soñar, pues es un poco el que se encarga de que ese sueño se pueda producir en la mente de estos hijos soñadores, dado que el paradigma del sueño va a ser diferente del paradigma de la mente del padre con la cual esos hijos van a soñar, pues tiene que realizar algunos ajustes. Y esos ajustes los realiza el Espíritu Infinito en modo actor conjunto. Todo esto son nomenclaturas del libro Durantia, actor conjunto. Después del denominado proceso de separación, comienzo del sueño, y del comienzo de la aventura experiencial de los hijos soñadores, se pondría en marcha la actualización coordinada del actor conjunto, manifestación del Espíritu Infinito para lo que ocurre dentro de la mente de los soñadores. Tercera fuente y centro.
como deidad coordinadora, actualizadora de dicha aventura de creación experiencial. Bien. Por otra parte, para poder denominar el estado de convivencia de la Trinidad existencial, pues precisamente, una vez surgida la primera autodistribución, el Hijo Eterno, que confiere a lo que queda el carácter de Padre, surge ya la segunda autodistribución, que es el Espíritu Infinito. Entonces ya ahí hay tres entidades. Tres entidades que son el yo soy autodistribuido. Por lo tanto, al ser esas tres autodistribuciones, Hijo, Espíritu y la que queda, por lo tanto, el Padre, personales, pues configuran la terna 3, la Trinidad existencial. Por otra parte, para poder nominar el estado de convivencia entre ellos de la Trinidad existencial, recurriremos a un término que nos pueda evocar dicha situación, aunque redefiniendo su significado. Vamos a introducir un nuevo término en el que se va a describir cómo es la convivencia de esa terna resultante de manifestaciones personales del yo soy, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo conviven? Así denominaremos paraíso, cuidado con los prejuicios porque estamos redefiniendo una palabra que nos la contaron de una forma y ahora vamos a redefinir su significado. Así denominaremos paraíso a aquella situación de manifestación del desenvolvimiento por el Padre Universal de su elegido paradigma de amor infinito y su compartición con las otras dos entidades existenciales. Es decir, la situación que se produce en la convivencia de las personas distintas ya, porque se han individualizado y se han eternizado esas autodistribuciones del yo soy, distintas ya que son Padre, Hijo y Espíritu, la convivencia y el entorno que se produce es a lo que le estoy yo ahora mismo denominando paraíso, redefiniendo el concepto de paraíso que teníamos cada uno de nosotros, debido a la referencia cultural que traemos. Bien. El paraíso, por tanto, no evocaría un lugar físico, sino una situación o entorno característico. ¿Característico de qué? De la relación entre esas tres personas. Entre esas tres, ya sabemos por qué les llamamos así, porque lo hemos dicho en anteriores sesiones, deidades existenciales. El paraíso es el entorno o paradigma característico de la convivencia entre esas tres personas. Son tres autodistribuciones personales del yo soy, son personas. Son personas con las cuales nos podemos relacionar, porque nosotros también somos personas. Si bien nosotros las somos en potencia y ellas las son actuales, ya nos podemos relacionar con ellas. Bien. El paraíso, por tanto, no evocaría un lugar físico, sino una situación o entorno característico. De forma que podremos expresarnos para describir dicha situación en términos de Trinidad paradisíaca. Es esa terna de tres personas que conviven en un paradigma determinado, que es el que corresponde a la naturaleza y atributos de Dios. Trinidad paradisíaca. Abandonemos los prejuicios terminológicos de este significado que nos han aportado, que han sido aportados por la religión evolutiva. Vamos a redefinirlo semánticamente. Trinidad paradisíaca, terna de personas que conviven en un entorno o paradigma
propio de Dios, acorde a su naturaleza y atributos. Por tanto, la filiación, aquí filiación en términos específicos de esa orden de los hijos de Dios, ya hemos dicho, ampliando el concepto de filiación, que la filiación comprende innumerables, prácticamente infinitas órdenes de seres. Pero aquí se puede utilizar en términos generales o en términos específicos. Aquí lo utilizamos en términos específicos. Por tanto, la filiación o los hijos resultantes del proceso co-creativo de la Trinidad paradisíaca, una vez ya la resultante de autodistribución de Dios queda establecida, pues empiezan a crear. Esa resultante de autodistribución queda establecida con motivo de que Dios era perfectamente consciente de que el sueño se iba a producir. ¿De acuerdo? Es decir, del yo soy primigenio, única entidad existente, indiferenciada, a esta terna de manifestaciones personales, también hay manifestaciones impersonales. Esta terna de manifestaciones personales e impersonales, son 7 manifestaciones, entre una situación y otra, que no hay tiempo, porque viene desde siempre, sí que hay un orden causal. ¿De acuerdo? Y ese orden causal se produce sencillamente porque desde siempre el yo soy era conocedor de las infinitas posibilidades que se podrían producir en su propio desenvolvimiento, y una era el sueño de sus nietos. Lo sabía desde siempre. Los nietos también vienen desde siempre. Bien. Por tanto, los hijos resultantes del proceso co-creativo de la Trinidad paradisíaca, los que luego soñaron y los que luego no soñaron, ¿de acuerdo? Disfrutando y participando de su paradigma, es decir, de sus atributos y de su entorno caracterizado por el amor infinito, ya hemos explicado por qué lo caracterizamos así, pero es por su entorno, por su paradigma, participarían de un entorno de conocimiento absoluto e ilimitado. Claro, los nietos, lógicamente, antes de soñar, y lo de antes es para que lo comprendamos, pero desde siempre participaban igualmente que sus creadores, antecesores del mismo entorno. Igual. Participarían de un entorno de conocimiento absoluto e ilimitado, un conocimiento derivado de compartir la mente uno con el Padre Universal. Claro. Pues allí es una forma de denominar a todo aquello. A diferencia de aquí es el sueño, allí es fuera del sueño. Bueno, pues allí siempre fue, es y siempre será igual, porque allí lo de fue, es y será no cuenta. Es que allí todo es simultáneo, ¿de acuerdo? Todo es simultáneo. Bien. No obstante, a partir de la emergencia de la aventura experiencial de los hijos soñadores, a partir de que surge el sueño, a partir de que empiezan a soñar, mediante la disociación mental, esa división que tuvieron que realizar en su mente, porque no era compatible el nuevo paradigma del sueño con el paradigma previo, entonces tuvieron que dividir la mente para poder soñar. Mediante la disociación mental para vivir el sueño de ilusión de la independencia del creador, ese fue el motivo del sueño, la irrupción del paradigma de creencia en el pecado, culpa y miedo, esas primeras consecuencias de, una vez ya soñando, haber creído que la separación se produjo. Ahí comenzó la
creencia en el mal. La perniciosa creencia en el mal comenzó ahí. Digo perniciosa porque hoy en día la creencia en el mal es la causa de nuestra infelicidad. ¿De acuerdo? Pues comenzó ahí. La irrupción del paradigma de creencia en el pecado, creencia en el mal, creencia de que uno logró separarse de su fuente, consiguiente culpa, proyección de la culpa y consiguiente miedo, esto ya lo hemos explicado. Y la búsqueda de los opuestos para emprender la huida. La he liado, me siento fatal, pero en realidad ahora sé que fueron ellos los que me echaron y por tanto me pueden seguir perjudicando, tengo que huir. Bueno, eso es un proceso involutivo mental figurado que nosotros explicamos para que se pueda comprender conceptualmente cómo surge toda esta cuestión. Y la búsqueda de los opuestos para emprender la huida. La huida mental fue presa el hijo, ya lo hemos dicho, de vergüenza, rabia e ira, soñando, intentar pues recrear dentro de su sueño un entorno opuesto al entorno del padre, un paradigma opuesto al paradigma de amor infinito del padre, donde poder refugiarse precisamente del padre. Así de demente se convirtió la mente del hijo tras ese proceso de involución. La Trinidad paradisíaca, decimos que, por un lado, colaboraría en el diseño del escenario adecuado para permitir al hijo soñador colmar sus deseos. Claro, libre albedrío derivado del amor infinito. Mi hijo sueña, puede soñar lo que quiera y yo colaboro activamente, activa y pasivamente, para que pueda realizarlo. Y por otro, establecería un sistema de ayudas. Esta es la colaboración pasiva. La activa es permitir la emergencia de ese entorno opuesto al propio, permitirla y colaborar para que surja en la mente del hijo. Colaboración pasiva, establecer un sistema de ayudas para poder retornar al paraíso de los hijos soñadores, una vez satisfechos de su aventura, facilitándoles emprender el retorno al estado de conciencia paradisíaca, el despertar. Ya hemos definido que redefinido el paraíso como el entorno caracterizado por la naturaleza y atributos del Padre. El paraíso es consciencia de ese paradigma de amor infinito. Bueno, pues el sistema de ayudas tiene como objetivo emprender el retorno de los soñadores a su estado de conciencia previo al sueño, al conocimiento absoluto derivado de la plena participación en la mente única, uno del Padre Universal, la única mente existente. Bien. Pero también hemos establecido que, si bien las deidades existenciales, la Trinidad paradisíaca, que ya hemos redefinido su nuevo significado a efectos de este relato, pero también hemos establecido que, si bien las deidades existenciales permitirían la aventura, colaborarían en su desarrollo y facilitarían el retorno, ellas mismas no tomarían parte en el sueño de ilusión. ¿Por qué? Porque es inviable. Es que el nuevo entorno generado en la mente de los soñadores es opuesto al entorno previo existente a partir del cual surge esta alocada idea. Con lo cual, las deidades existenciales
no pueden participar directa y personalmente dentro del sueño porque es aceite y agua. Es inviable. También parece claro establecer que, no obstante no tomar parte en el sueño de ilusión, estas deidades existenciales, estas tres personas de la Trinidad paradisíaca, necesitarían de alguna forma acompañar al hijo soñador dentro del sueño de ilusión para facilitar su retorno. De hecho, ya hemos adelantado que para ello el espíritu infinito sería aquella manifestación existencial coordinadora del Padre Universal y del Hijo Eterno para todo este proceso, a través de una manifestación suya dentro del sueño, a la que hemos denominado, según el libro de Urantia, el actor conjunto, que colaboraría en el establecimiento del escenario espaciotemporal apto para el desarrollo de la aventura experiencial. Es decir, que colaboraría en que pudiese ser compatible el nuevo paradigma del soñador, de los soñadores, opuesto al paradigma previo, pero dentro todo de la misma mente, dentro todo del mismo campo de juego, que es esa única mente existente. Pues bien, al igual que las deidades existenciales colaborarían en el establecimiento del escenario espaciotemporal, también arbitrarían las ayudas necesarias que acompañasen al hijo dentro del sueño, a su disposición para poder elegir tomar el camino de retorno, esas puertas de salida. Oye, te puedes salir del sueño cuando quieras. Yo voy a estar siempre ahí estableciendo un sistema de ayudas para que puedas en cualquier momento que lo decidas retornar, despertar. Este sistema de ayudas no podría ser prestado por otras entidades diferentes que el resto de la afiliación. Claro. ¿Quiénes van a ayudar? Pues el resto de la afiliación ayudan a la parte de la afiliación soñadora, la no soñadora, entre los cuales, pues, los de su misma orden, los hijos de Dios, los llamados así porque son una orden concreta, pero los que no soñaron, pues también, lógicamente. Este sistema de ayudas no podría ser prestado por otras entidades diferentes que los hijos no soñadores, pues no habría otras entidades diferentes para realizar dicho cometido que el resto de hijos que no desearon soñar. Aquí, bueno, me permití la licencia de simplificarlo. No importa, lo explico. La afiliación no solo son los hijos, pero en este caso lo he simplificado como si solo lo fuesen los hijos. De hecho, es una licencia que se permiten, pues por ejemplo, un curso de milagros y un curso de amor, ¿no? Porque a los efectos y propósito de aquellos textos y de este, da igual equiparar a los hijos de Dios con toda la afiliación que no hacerlo. Toda la afiliación es más grande que los hijos de Dios, ¿de acuerdo? Los hijos de Dios tiene dos significados: genérico, toda la afiliación; específico, una orden concreta, ¿de acuerdo? De hijos. Pero para ello, estos hijos que no desearon soñar necesitarían acompañar de forma efectiva a los hijos soñadores dentro del sueño. Acompañar de forma efectiva, es decir, ¿cómo van a poder acompañar los no soñadores a los soñadores si no están bien soñando? Tú imagínate que estás viendo a una persona dormir. Que estés a su lado viéndola dormir no significa que la estés acompañando en su sueño. Aquí
parece difícil que podamos acompañar a alguien en su sueño, dado que este es un diseño de estanqueidad mental. Este es un diseño en el que no cabe la mente compartida. La mente es compartida, aunque en este diseño parece que no, en este que estamos viviendo nosotros. Pero allí sí se puede acompañar a alguien en su sueño, ¿de acuerdo? Entonces, los hijos no soñadores, como no puede ser de otra forma en aquel entorno, es evidente que en aquel entorno no puede ser de otra forma, se ofrecieron voluntariamente para acompañar a los soñadores. E inmediatamente surge la pregunta, pero vamos a ver, si soñar necesariamente te produce una involución mental fortísima, ¿qué más da que unos decidan soñar, involucionen, y otros decidan ayudarles si van a involucionar igual? Pues no, aquí hay una diferencia, que es la diferencia de propósito. Los que deciden soñar, deciden hacerlo para poder experimentar algo que es imposible, que es la independencia del padre, de la primera causa, y los que deciden entrar en el sueño para ayudar, tienen como propósito precisamente ayudar, no vivir la independencia con respecto al padre, con lo cual no se produce una involución mental de los no soñadores, igual que sí se produjo la de los soñadores. Pero el que no se produzca una involución mental, que en el caso de los soñadores dio como resultado ese rol de personalidad resultante, que es el ego, que encarna una naturaleza y atributos opuestos a la del padre. Si bien no hay una involución mental que dé como resultado al ego para los hijos no soñadores, sin embargo, penetrar dentro del sueño, que es un entorno irreal, aunque sea con diferente propósito, sí que les va a someter a ciertas limitaciones con respecto a sus capacidades naturales fuera del sueño, ¿de acuerdo? Entonces, los soñadores entran, se limitan y enloquecen. Los no soñadores entran y se limitan, pero no enloquecen. Esto tiene que quedar muy claro para entender qué es lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del sueño. Que los hijos soñadores que entran, se limitan y enloquecen, como consecuencia del enloquecimiento, se fragmentan en múltiples instancias y nivelizan su mente hasta el grado máximo de limitación. Imaginaos que nivelizan su mente 7 veces, por decir una cifra, y la séptima vez es el plano físico material del sueño, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, las primeras nivelizaciones no son tan limitativas, no son tan densas, ¿de acuerdo? Por niveles, lógicamente, pues afecta más el espacio, el tiempo, la materia y la forma. Y el enloquecimiento es mayor. Bien, los hijos no soñadores penetran todos los niveles, pero no se fragmentan ni enloquecen. Eso sí, son capaces de llegar hasta el último nivel y cohabitar dentro del sueño como personajes de ese sueño, con los personajes fragmentarios de los soñadores. Y este es el ejemplo de uno de esos hijos no soñadores que aquí conocimos como Jesús de Nazaret. Bien. A partir de aquí enlazaremos con la idea que hemos atisbado inicialmente sobre el conocimiento y la experiencia. Bien. Dentro del sueño de ilusión,
por decirlo de alguna forma, se podría tomar partido con dos propósitos, entonces, que es lo que acabamos de explicar. El primero, vivir la aventura de experimentar la independencia del creador, que incorpora una grave disfunción mental involutiva por el paradigma de oscuridad, de creencia en el pecado, creencia en el mal, recordemos, consiguiente culpa y consiguiente miedo. Primero, propósito de vivir lo imposible, la independencia del creador. Segundo propósito, acompañar a los soñadores en misión de ayuda para que en cualquier momento tengan la información suficiente para salir de la locura y decidir retornar, despertar. Acompañar a los hijos soñadores para facilitarles la toma de decisión del retorno al despertar. Los hijos no soñadores, de esta forma, tomarían partido en la aventura experiencial, pero con un propósito totalmente diferente, precisamente para servir de apoyo a los soñadores, en una decisión amorosa de prestar servicio y ministerio a sus hermanos. Así, dentro del sueño, recordemos que hay dos niveles en los que se puede hablar de la realidad total de la que nos informa la espiritualidad. Hay dos niveles. Desde allí es un sueño y entonces, pues, únicamente algunos la utilizan para soñar y otros para su función natural, ¿de acuerdo? Pero desde dentro del sueño, ya desde la mente de los soñadores nivelizadas, instanciadas en personajes fragmentarios, limitadísimos, desde dentro se puede hablar también del sueño como algo real. Es nuestro mundo, es el universo espaciotemporal. Para los personajes dentro del sueño real, aunque desde fuera es completamente irreal, ¿de acuerdo? Así, dentro del sueño, nos encontraríamos dos tipos de entidades, en diferentes estados mentales de nivelización y fragmentación. Los seres ascendentes, es decir, aquellos que inicialmente decidirían soñar y sufrirían su proceso involutivo, y se fragmentarían en innumerables personajes, en todo tipo de formas vivientes y en todo tipo de puntos del escenario, de esas esferas apropiadas para sufrir la gravedad. Esa fuerte limitación, la gravedad lineal, esa fuerte limitación propia de un entorno opuesto al suyo original. Dos tipos de entidades. Los ascendentes, los fragmentos en los que los soñadores se han instanciado para vivir esas aventuras. Y los descendentes, esto es, aquellos que ofrecerían su colaboración para desarrollar y mantener el escenario adecuado para el sueño, siguen colaborando aunque el sueño se produzca, y que además facilitarían las ayudas necesarias para que los primeros, para que los soñadores, pudieran evolucionar y despertar, ya instanciados en sus personajes. Un soñador instanciado en innumerables fragmentos esparcidos, proyectados sobre toda la pantalla del espacio-tiempo. Bien, pues los descendentes ayudarían a los ascendentes a que desarrollasen su sueño, pero también a que pudiesen salir de él. Una descripción detallada de los seres descendentes y su naturaleza, características y funciones puede consultarse en el libro Durantia.
apasionante descripción, apasionante relato el del libro de Urantia, adaptado además para que lo podamos comprender. También surgen prejuicios terminológicos en el libro de Urantia, pero tenemos que ir con la mente muy abierta, porque ese relato es un símbolo de lo que está ocurriendo en realidad. ¿De acuerdo? Por tanto, los seres descendentes, hijos no soñadores, en general hay una orden de hijos de Dios específica, pero nosotros, para simplificar, llamamos hijos de Dios a todas las órdenes de la filiación que descendieron, ¿de acuerdo? Descendieron numerosas órdenes de seres diferenciados. Por tanto, los seres descendentes, para poder realizar su amorosa función de acompañamiento a los seres ascendentes, hijos soñadores, no tendrían más remedio que penetrar en las profundidades abismales de la nivelización y fragmentación mental, en los muy diferentes niveles del escenario del espacio-tiempo, que desde dentro del sueño llamamos dimensiones a esos niveles. Desde fuera son niveles mentales, desde dentro son dimensiones. La dimensión físico-material, la físico-morontial, la espiritual, la absonita, etc. De otra forma, dado el libre albedrío de los hijos soñadores en la configuración del involutivo sueño de ilusión, los hijos no soñadores no podrían estar al alcance de aquellos, no pudiendo, pues, ser la parte instrumental del plan de Dios para la salvación. Desde fuera, tenían que penetrar dentro del sueño para ayudar a los soñadores. No había otra posibilidad. Sin embargo, la exposición de exponerse, de someterse, a la que necesariamente deberían someterse los hijos no soñadores al entorno experiencial, muy diferente del existencial. El entorno experiencial es el del sueño, el entorno existencial es el previo, el originario, el eterno. El experiencial ya sometido al tiempo, dentro del sueño. Esta exposición tendría dos consecuencias. La exposición de los no soñadores al entorno experiencial por haber tenido que penetrar dentro del sueño tendría dos consecuencias. Por un lado, tener la comprensión suficiente de los procesos involutivos a los que se estarían sometiendo sus hermanos soñadores. Entenderían qué les está ocurriendo, porque compartirían esa vivencia en ese entorno con ellos. Es decir, adquirir experiencia de todo ello. Por otro, reafirmar dentro de dicho entorno ilusorio el paradigma del amor y la revelación de los atributos del Padre Universal a las criaturas mortales del tiempo y del espacio. Es decir, a los fragmentos del soñador instanciado ya como personajes viviendo esa particular aventura. El soñador pudo crear con independencia del Padre dentro del sueño. Le salió muy mal porque la involución mental pues hizo que el entorno de creación, de creación en falso, porque no sueño, le podemos llamar de fabricación para diferenciar de lo que es la creación en el entorno real, ¿no? Pues lógicamente dejó mucho que desear con respecto al paradigma divino. El paradigma del sueño dejó mucho que desear. Lo sabemos perfectamente, es evidente, lo podemos comprobar. Simplemente con echar un vistazo aquí en nuestro puntito
del inmenso escenario, en este puntito del inmenso escenario, echas un ojo a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta y ya entiendes por qué salió mal. Y los no soñadores, al introducirse en el sueño, estábamos diciendo que tendría dos consecuencias. Primero, comprender qué les ocurría a los soñadores. Y segundo, poder reafirmar dentro de ese entorno ilusorio los principios del entorno verdadero, el paradigma divino del amor infinito. ¿De acuerdo? Poder mostrarlo, revelarlo. Esa es la revelación. Explicarle a los personajes que están viviendo esa aventura en el sueño la realidad de lo que hay fuera. Sin dejarse influir en ese sometimiento voluntario a la limitación del sueño, sin dejarse influir por el paradigma de oscuridad al que se verían abocados para poder acompañar a los hijos soñadores. Pues bien, dentro del sueño, los no soñadores que tuvieron que penetrar en esas profundidades de oscuridad abismales de la mente de los soñadores, se vieron afectados en algunos casos. Y eso no lo vamos a tratar en este libro, pero sí se trata de una forma interesantísima porque afecta además directamente a nuestro punto del escenario en el libro Durantia. ¿De acuerdo? Algunos hijos descendentes en misión de ayuda con matices, pero no pudieron permanecer completamente ajenos a la oscuridad del paradigma del sueño. Les afectó. Bien. Y aquí enlazamos con la idea que queremos exponer sobre que el plan de Dios para la salvación del hijo soñador incorporaría la máxima eficacia en el bienestar general de toda la afiliación. Esto es una idea que hemos dicho al principio. Hemos tenido que volver a hacer un recorrido recordatorio y un recorrido causal lógico para poder llegar ahora a exponer esta que es la idea fundamental del epígrafe. Y aquí enlazamos con la idea que queremos exponer sobre que el plan de Dios para la salvación del hijo soñador, la respuesta al sueño dada por el Padre, incorporaría la máxima eficacia en el bienestar general de toda la filiación. Las respuestas de Dios, un ser absoluto, son absolutas y afectan a todos por igual. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta divina no solamente provee un sistema de ayudas para que el soñador despierte, sino que va a mejorar, enriquecer de una forma que no podemos comprender cómo se puede mejorar y enriquecer lo que de por sí es perfecto, que es la filiación tal cual es creada. Es un misterio, pero nos trasladan que así se produce. Mejoran también a el resto de la afiliación no soñadora, tanto a los que descienden en ministerio de ayuda para el despertar de los soñadores, como los que no. Y aquí enlazamos con la idea que queremos exponer sobre que el plan de Dios para la salvación del hijo soñador incorporaría la máxima eficacia en el bienestar general de toda la afiliación, por medio de los efectos colaterales derivados de dicho plan, es decir, la incorporación del hijo no soñador a la aventura experiencial
no con el propósito de experimentar la independencia del creador, como los hijos soñadores, sino con el propósito de prestar las ayudas necesarias a los soñadores para poder retornar. Esto permitiría al hijo no soñador obtener, por la experiencia de todo ello, una profundidad de matices, un enriquecimiento que acrecentaría y consolidaría de alguna forma, porque para nosotros es un misterio, su aproximación a la naturaleza, finalidad, propósito y atributos de la divinidad existencial, más específicamente del Padre Universal, primera fuente y centro. En este sentido, la aventura experiencial permitiría tanto a unos soñadores como a otros no soñadores, aunque por diferentes caminos, obtener la respuesta a la inocente pregunta inicial: ¿cómo sería experimentar ser primera causa creadora? ¿Cómo sería poder experimentar ser primera fuente y centro? ¿Cómo sería poder experimentar la total independencia respecto de nuestro Padre Creador? Pues de esta forma, prospector,